Usted está escuchando el Club de Mentores, la radio que transforma vidas. Now or never. Here it comes. Y estamos listos para iniciar. Gracias. El Club de Mentores, transformando líderes en triunfadores de primera clase. Conéctese a nuestras conferencias formativas y aumente sus conocimientos. Visítenos en elclubdementores.com. Y ahora, en el Club de Mentores, aprendamos. Crecimiento espiritual con Raúl González. Excelente, excelente. Muy buenos días para todos. Gracias por conectarse en este día especial. Hoy estamos celebrando un día extraordinario dentro de lo que es el aspecto de la salvación, ¿verdad? Y bueno, pues les damos las gracias por conectarse. Y les felicitamos también, ¿verdad?, por invertir este tiempo que llamamos crecimiento espiritual. Y definitivamente, pues estamos muy, pero muy contentos y agradecidos, ¿verdad?, por lo que Dios hace por nuestras vidas. Esta mañana vamos a conocer, como siempre hemos venido estudiando algunos aspectos de las leyes, pero vamos a interrumpir un poquito el proceso de lo que veníamos estudiando para hacer algunos comentarios y algunos estudios sobre lo que es verdaderamente la importancia de la resurrección, de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Definitivamente, cuando estamos hablando de cuál fue el propósito o cuál ha sido el propósito, pues verdaderamente es muy, pero muy amplio, más amplio de lo que nos podríamos imaginar prácticamente en una forma simple. ¿Por qué? Porque podríamos ver cómo Dios tiene un plan perfecto. Un plan perfecto, sí, definitivamente. Vamos a iniciar leyendo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Sí, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Así es de que para quienes gusten tomar nota, adelante. Quienes puedan tomar nota, adelante. Quienes puedan abrir su Biblia. Sí, definitivamente estábamos hablando de lo que es la importancia de conocer prácticamente las razones, el plan perfecto que Dios tiene, el plan perfecto. Y antes de ir al versículo que mencioné, quiero mencionarle que dentro de lo que es la celebración de este día, que tiene varios nombres, se llama como por ejemplo el día de Pascua, ¿verdad? Pascua de Resurrección, o Pascua, o Domingo de Pascua, o Domingo de Resurrección, o Domingo de Gloria también. Y realmente se conmemora la resurrección de Jesucristo. Al tercer día después de haber sido crucificado, al igual que, nota usted que el tiempo de lo que es Pascua o Domingo de Resurrección realmente no está establecido en un día específico. Sí hemos notado que a través del tiempo siempre como que es una fecha diferente. Y entonces se pregunta uno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que se esté celebrando de esta forma? Porque, por ejemplo, si usted nació en un ejemplo, el día 3 de marzo, un ejemplo, ¿verdad? Entonces su celebración de nacimiento, su cumpleaños es siempre el 3 de marzo. Si alguien falleció en una fecha, ¿verdad?, siempre se va a recordar en esa fecha, siempre. Si alguien se casó en cierta fecha, también siempre es la misma fecha, continuamente. Entonces, ¿no se ha preguntado por qué el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua o Domingo de Gloria cambia de fecha? ¿No se ha preguntado por qué? Porque no se fija realmente en relación con un calendario civil, por ejemplo. Bueno, hay una explicación que tiene, bueno, un significado definitivamente. Y la razón por la que no se fija, ¿recuerda usted que, o mejor dicho, ha estudiado usted cuándo se inició o cuándo se estableció la primer celebración realmente de Domingo de Resurrección? Bueno, fue establecida en el primer concilio de Nicea, que viene a ser en el año 325
después de Jesús. Sí, en el año 325, el primer concilio de Nicea. Entonces, ahí llevó una relación porque ellos querían que se reflejara después de la luna llena. Después de la luna llena, después de lo que se llama el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Y es por eso que después de la luna llena hay una variedad un poquito en el día. Entonces, pero ¿cuál es el asunto, verdad? Si usted nota, hay un punto muy importante. La luna no tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. Sí, así nuestras vidas. Nuestras vidas no tienen luz propia, prácticamente. La luna refleja la luz del sol, ¿sí? Si la luna refleja la luz del sol, entonces eso significa que nosotros en nuestra vida, la celebración de vida, la celebración de resurrección debe de ser prácticamente cuando hemos, iba a mencionar la palabra, cuando estamos reflejando más la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos luz propia. Ese es el significado de por qué se mueve la fecha de Domingo de Resurrección o Viernes Santo, de por qué se mueve la fecha, ¿verdad?, de esta celebración de Semana Santa. Es por esa razón. Hay una razón de que la intención es que haya un reflejo de la luz del sol de una forma mayor para poder celebrar. Y así debe de ser en nuestras vidas. No tenemos vida propia, no tenemos luz propia. Ahora se refleja la vida de Dios, la luz de Dios en nuestras vidas, y es un tiempo de celebrar, ¿sí? Así es de que regresamos al versículo que había comentado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Así es de que lo vamos a abrir. La versión Reina Valera dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, la resurrección de Jesucristo. Hay un propósito gigante en la resurrección de Jesucristo. Hay un poder extraordinario en lo que es la resurrección de Jesucristo. La mayoría de las personas, en vez de buscar el propósito y el poder, es como si quisieran comprobar. A ver, pruébamelo. Su intención está enfocada en el lado equivocado. Realmente quiero mencionarle que a través de la historia hay muchos libros acerca de de probar la resurrección. Hay muchos libros donde se habla sobre la resurrección de Jesús. Podríamos llenar repisas de bibliotecas. Y no es raro que en fechas como esta siempre esté la pregunta: ¿cómo podemos probar la resurrección? Sí, hay personas que dicen: yo no creo, para mí es un cuento de hadas. No es creíble que alguien muera y que resucite. Claro, no estamos hablando de usted y de mí, no estamos hablando de seres naturales, estamos hablando del Dios creador de la vida, de todo lo visible y lo invisible, ¿verdad? Un Dios que no está controlado por su propia creación. Entonces, ¿cómo probamos? ¿Qué es lo que prueba Jesús? ¿O qué es lo que prueba que Jesús realmente resucitó de los muertos? Bueno, la respuesta podría ser muy simple. Podríamos decir, simplemente el libro de la Constitución del Reino de los Cielos lo prueba. Es la Biblia. Sí, así de simple, lo está probando. Entonces, bueno, alguien diría: no, quiero más pruebas. Entonces, ¿cómo probamos la resurrección? La Biblia misma prueba la resurrección. Es la palabra de Dios y dice que Jesucristo resucitó de los muertos, y realmente eso debería de cerrar el tema de la duda. Eso cierra el tema prácticamente. Pero el asunto, francamente, diríamos, no es lo que prueba que la resurrección sucedió. El asunto es: ¿qué prueba la resurrección? ¿Qué prueba la resurrección misma en nuestras vidas? ¿Qué está demostrándonos, en otras palabras? Podríamos decir, bueno,
es que la respuesta básica es a que el plan redentor de Dios está completo, que el propósito de Dios está completo. De hecho, quiero decirle que en la palabra de Dios, en la Biblia, debemos de entender que la resurrección es la clave de todo. Si quitamos la resurrección del plan de Dios, entonces no tendríamos salvación. Si quitamos la resurrección, quiero mencionarle algunos beneficios de lo que es la resurrección misma, algunos beneficios que son poderosísimos. Por ejemplo, uno de los beneficios es que podemos conquistar, Dios nos da un poder de conquistar el temor, de conquistar la muerte, de conquistar el peligro. Simplemente preguntémonos, ¿de qué tememos? Porque cuando se teme algo, se asume que ese algo tiene más poder que nosotros. Pero realmente no debemos de temer, porque Jesús mismo nos dijo, estas cosas ustedes harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Aún mayores. Entonces, si realmente creemos esa palabra, nos da el poder y la autoridad de vencer no solamente el temor, de vencer los obstáculos, de vencer las situaciones, de vencer prácticamente cualquier cosa que aparezca en nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos 2:15. Hebreos 2:15, ¿sí? Así es de que lo invitamos a abrir Hebreos 2:15. Un segundo. Muy bien. Aquí dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Permítanme abrir otra versión. Vamos a abrir la palabra de Dios para todos y ver qué dice. Dice, Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Por eso la palabra dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Es poderoso. Quiero mencionarle que si Él en su palabra nos dice que si hemos estado esclavizados toda la vida por temor, y aquí lo dice por temor a la muerte, se refiere a algo específico, pero realmente el temor se expande, no es solamente a la muerte. Imagínese usted qué poder demostró Jesús para declarar y profetizar su resurrección. ¿Qué poder, sí? ¿Por qué menciono eso? Porque ninguno de nosotros, todos lo podemos decir, pero no lo podemos hacer de decir, no se preocupen, mátenme, yo voy a resucitar el martes. No se preocupen, imagínense predecir el día de su resurrección, mejor dicho. Sí, predecir, eso es autoridad. Y demostrarlo, eso es control, autoridad, es poder, realmente, demostrarlo. Nos está hablando de que al creer en Él, al unir nuestras vidas realmente al plan poderoso de Dios, estamos equipados para hacer cosas increíbles prácticamente. Ni usted ni yo podemos abiertamente decir, bueno, lo podemos decir, sí. Yo podría gritar a los cuatro vientos, ¿verdad? No importa si me matan, yo resucito en una semana. Qué bonito, ¿verdad? Lo podemos decir, pero no lo podemos hacer. Pero quien lo dijo, lo hizo. Y nos muestra entonces que ese poder es transferido a nosotros. Que no debemos de temer. No debemos de temer. Debemos de estar, digamos, otro de los beneficios es que podemos tener confianza en el futuro. De que no necesariamente nuestro futuro tiene que ser incierto, sino que debemos de tener confianza en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho y ha establecido para nuestra salvación, nuestra vida eterna, para estar libres de la muerte misma. Nos ha empoderado realmente, nos ha empoderado, y eso es otro beneficio, ¿verdad? Que estamos empoderados para hacer cualquier cosa. Filipenses 4:13 lo dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces realmente eso se llama empoderamiento.
empoderamiento, tener la confianza, la seguridad, la tranquilidad, la convicción de que todo lo podemos. Y realmente así es. No podemos nosotros vivir nuestra vida pensando, jaja, qué dolor tengo, qué sufrimiento, qué angustia, qué desesperación, qué incertidumbre, cómo podré hacer esto, cómo podré hacer aquello, es que me han dicho, me han diagnosticado, etcétera. No. Realmente debemos de cambiar. Tenemos un Dios poderoso y nos ha equipado para tener confianza en un futuro, pero en un futuro mejor. No en cualquier futuro, ¿verdad? Entonces, ¿podemos tener confianza en el futuro? Sí. Voy a decir algunos versículos que los voy a invitar a que lean después, por cuestión de tiempo, porque quiero enlistar algunos beneficios realmente de lo que es la resurrección de Jesús, unos beneficios que ya se establecieron para nuestra vida, y después vamos a hablar del poder, de la autoridad que tiene la resurrección en sí desde otros aspectos también, ¿sí? Espero que nos alcance el tiempo, pero bueno, quiero mencionarle, por ejemplo, cómo podemos comprobar que tenemos o debemos de tener confianza en el futuro. Le voy a invitar a leer Filipenses 1:6, repito, Filipenses 1:6, Proverbios 23:18, Proverbios 23:18, Jeremías 29:1. Repito, Jeremías 29:1. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que estamos empoderados realmente para hacer cualquier cosa? El apóstol Pablo, si dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente es algo que nosotros debemos de confiar y de creer también, tener una convicción invariable de que nuestras vidas pueden ser realmente en otro nivel, simplemente. Le voy a invitar a leer Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y también Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y ya lo mencioné, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ahora, hubo una resurrección de Jesús, y repito, si la resurrección de Jesús no hubiese sido real, en vano es todo lo que hablamos. Estamos perdiendo el tiempo. Pero quiero mencionarle que a través de realmente de esta resurrección, donde sella con un acto triunfal realmente todo lo que había hablado, todo su mismo sacrificio, su derramamiento de sangre en la cruz, en la resurrección viene y pone un sello poderoso en todo lo que es el plan de Dios. Nos ha dado el privilegio de ser su iglesia, y la iglesia no es un edificio. Quiero mencionarle, no es un edificio donde nos reunimos. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, eclesía, es la persona misma. Dios habita en nosotros. Sí, Dios está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y de esa forma, quiero decirle que si no hubiera existido la resurrección, que si no se hubiera realmente manifestado la resurrección, no seríamos lo que somos. Efesios, puede leer usted Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 23, capítulo 4, versículos del 7 al 11, y capítulo 16, versículo 1. Voy a repetir los Efesios, capítulo 1, versículo 21 al 23, capítulo 4, versículos 7 al 11, capítulo 16, versículo 1 también. Y podemos leer también Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. ¿Sí? Capítulo 12, versículo 4. Y también hay otro beneficio que es tan poderoso, ¿verdad? Que viene gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Nos da el poder para vencer las fuerzas del enemigo. ¿Sí? Nos da el poder para vencer las fuerzas del enemigo. Y usted sabe a qué enemigo me refiero, ¿verdad? Vamos a leer, ¿por qué no vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 19? Repito, Lucas capítulo 10, versículo 19, ¿sí? Permítanme. Entonces,
los beneficios, hay beneficios muy poderosos. Dice aquí, el versículo 19, esto es en la traducción en lenguaje actual, dice: yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Aquí dice: yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Si leemos la versión, la palabra de Dios para todos, dice: tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y esta versión termina diciendo algo especial. Dice: nada les hará daño. Nada les hará daño. Imagínese usted, realmente, le voy a mencionar, no podemos vivir una vida con ignorancia. Una vida con ignorancia es una vida derrotada. Si no conocemos realmente de qué estamos hechos, cuál es nuestro Dios, cómo es nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, realmente pues vamos a caminar por la vida temiendo de todo, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo realmente que nos ha dado autoridad para vencer, una autoridad que es superior al poder del enemigo, en otras palabras. Sí, y cuando estamos hablando la palabra les he dado, eso tiene una relación con lo que es impartir. Impartir, ¿qué es impartir? Impartir es prácticamente, veámoslo como compartir algo que es mío, que es propio, pero yo imparto. En otras palabras, Jesús nos impartió autoridad para tener poder dentro de su reino, ¿sí? Para tener poder. Entonces, podemos vencer cualquier poder sobre la faz de la tierra. Si usted lee la versión The Passion Translation, va a encontrar la palabra que dice: absolutamente nada les dañará mientras caminen en esta autoridad. Absolutamente nada les dañará mientras caminen en esta autoridad. Yo le voy a invitar a que lo busque y lo lea, porque esto es realmente claro. En otras palabras, mientras caminemos en la autoridad que nos ha sido delegada por Jesús mismo, sí, por Jesús mismo. Estamos leyendo Lucas capítulo 10, versículo 19. Es una autoridad superior a todo lo que está sobre la faz de la tierra. Cualquier problema, nada debe de tener más poder que la autoridad y el poder que Jesús delegó a nosotros. Entonces, cuando una persona camina en la vida realmente derrotado, vencido, caído, enfermo, en escasez, en limitación, conflictos mentales, realmente quiero mencionarle que no está caminando en la autoridad que Jesús nos delegó. No está caminando. Por eso lo dice claramente: absolutamente nada te va a lastimar mientras camines en esta autoridad. Sí, mientras camines en esta autoridad. Es por eso que ciertas palabras debemos de entenderlas claramente, que Jesús o que Dios mismo las ha dicho a quienes, a los ciudadanos del reino de los cielos, que habitamos aquí en la tierra todavía. Sí, y que esto es real. Esto es real. Realmente hay ciertas palabras, ciertas indicaciones que van a funcionar únicamente mientras estemos dentro de esa autoridad. Entonces, si usted quita la resurrección de Jesucristo, si quitamos la resurrección de Jesucristo, si no hubiera existido, si no hubiera sido real, entonces realmente estamos quitando el corazón mismo del plan de Dios, en relación al plan de Dios de salvación para el hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que creerlo, porque una vez que aceptamos que la resurrección sucedió, ¿y cómo es que lo tenemos que aceptar? Por fe, porque ni usted ni yo estuvimos allí, ¿verdad? Pero por fe, porque lo dicen las Escrituras, porque nos da la convicción el Espíritu Santo, porque hemos sido convencidos realmente por el Espíritu Santo. Créalo, no es por nuestra inteligencia,
es que entendemos que la verdad está, que la verdad es real, que Jesús resucitó de los muertos. Y con esa convicción, entonces, podemos cerrar la discusión de decir, ¿será real? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Simplemente es cuestión de invertir tiempo y vamos a encontrar que en las páginas de el libro de la Constitución del Reino de los Cielos, que es la Biblia, hay amplia y convincente evidencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que significa la resurrección de Jesucristo? ¿Qué verificó con su resurrección? ¿Qué logró con su resurrección? ¿Qué probó con su resurrección? Son preguntas reales, ¿verdad? Son preguntas poderosas, pero quiero continuar mencionando algunos de los beneficios. Ya hablamos que tenemos poder y autoridad sobre cualquier plan del enemigo. También nos ha dado, gracias a su resurrección, nos ha dado un poder especial dentro de lo que podemos cambiar, en otras palabras. Usted y yo podemos cambiar, podemos tener una mente renovada, un pensamiento, una forma de pensar renovada, un cambio de comportamiento. ¿Sí? Quiero decirle que tenemos esperanza de que usted y yo podemos cambiar y de que cualquier persona puede cambiar. Es posible cambiar aún cuando usted piense que es imposible el cambio para su hijo, para su hija, cuando usted piense que es imposible el cambio para su esposo, que no va a cambiar, que ya nació así, que realmente le quiero decir, todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar, pero realmente vamos a cambiar cuando estemos convencidos de que podemos hacerlo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, ¿sí? Vamos a leerlo. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leerlo permítanme, voy a abrir aquí otra versión. Palabra de Dios para todos. Vamos a leer la palabra de Dios para todos. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Sí? Voy a leerlo en otra versión. Voy a abrir la versión Reina Valera 1960. El versículo 2, desde el versículo 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, aquí nos está hablando de no conformarnos a cómo vive el mundo, a cómo se vive aquí en la tierra sin Dios, a no quedarnos en ese nivel, sino que nos transformemos, ¿sí? Y eso quiere decir un proceso de tipo metamorfosis, la metamorfosis, ¿verdad? Porque puede suceder una renovación de nuestro entendimiento. Ahora aquí, ¿sabe por qué? Porque si no existe una renovación o si no pasamos por una transformación en nuestro entendimiento, va a ser imposible que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Es imposible comprobarlo. Tenemos que tener una renovación, ¿sí? Una renovación. Y definitivamente cuando estamos hablando de ese poder que Dios nos da, quiero mencionarle que debemos de estar conscientes que sin la resurrección no se hubiese logrado o no se puede lograr, no se podría lograr, mejor dicho, esa transformación en nuestras vidas.
No se podría, ¿sí? Permítanme un segundo, permítanme. Perfecto, esto era versión Reina Valera 1960. Entonces, ese beneficio de que podemos cambiar también lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Hay otro beneficio también en la resurrección de Jesús. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad nos lleva realmente a lo que es tener victoria. ¿Qué es tener victoria? Victoria es haber vencido. Si ya está, en otras palabras, un beneficio más, que es lo que se llama vivir con regocijo y victorioso. En otras palabras, victorioso es el vencer en la vida las situaciones, tener una actitud de ganador. ¿Sí? ¿Sabía usted que podemos tener una actitud de ganador, pero esa actitud que no nos lleve a lo que es el ego, que no cambie realmente nuestra forma de cómo Dios desea que vivamos, ¿verdad? Porque cómo vive usualmente una persona que tiene una actitud de ganador? Bueno, usualmente como que pisotea a los demás, como que se siente superior, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Cuando estamos hablando en el nivel que Dios desea que vivamos, es un nivel de convicción, pero con humildad, reconociendo que todos tenemos el mismo potencial, que todos fuimos creados iguales y que tenemos la misma oportunidad aquí en la vida. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Sí, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a leer palabra de Dios para todos. Dice: porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Mire qué poderoso es. Sí, entonces, si ya tenemos la victoria por fe, ¿para qué vivir en derrota? La traducción en lenguaje actual dice: en realidad todo lo que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Entonces, usted y yo podemos vivir en la victoria. En otras palabras, vivir con conocimiento de que ya todo está vencido, de que realmente no podemos y no necesitamos de vivir una vida en derrota. ¿Cómo se sentiría usted caminar por la vida sabiendo que nada lo va a detener? Que absolutamente todo lo que necesite ya está otorgado y que usted tiene el poder y la autoridad para vencer cualquier situación. Es más, ya está vencida cualquier situación. Ya sabe usted que si aparece algo en su camino, ese algo está vencido. ¿Cómo se sentiría usted? Saber que puede vencer la enfermedad, que puede vencer la escasez, que puede caminar en la vida con una actitud victoriosa, pero dándole el reconocimiento a Dios de todo, ¿sí? Realmente, dándole el reconocimiento a Dios en todo y por todo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Lo voy a abrir en Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. Lo que dice la Escritura se hará realidad. Dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ha sido devorada por la victoria. Vamos a leerlo en versión
Permítanme. Traducción en lenguaje actual, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice, cuando esto suceda se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. Bueno, permítanme, esto me lleva a la necesidad de leer la versión que se llama The Passion Translation. Y prácticamente dice, cuando esto que es mortal se ponga la inmortalidad, y cuando lo que decae es cambiado por lo que nunca decae, entonces la escritura será completa. Cuando dice, la muerte ha sido sorbida con una victoria triunfante. Esto está en inglés, lo hice la traducción ahorita, es The Passion Translation, ¿sí? Pero básicamente aquí nos da algo muy, muy importante, ¿verdad? De caminar en victoria. Tenemos que realmente caminar en victoria y tener la convicción de que estamos creados para eso. Estamos creados para eso. Realmente los beneficios de la resurrección de Jesús son muchos. Por ejemplo, reconocer que Él tiene señoría sobre todo, que Él es el dueño, el amo absoluto, el Señor, el Rey, sí, de toda la creación. Otro beneficio de la resurrección también es que debemos de entender que al creer en Él, al creer en su sacrificio y su resurrección, hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Cómo puede entrar al reino de los cielos? Fue la pregunta. Él dijo, si no nacieres, ¿verdad? Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Mire, aquí en la tierra hemos nacido de carne y de sangre, ¿verdad? Prácticamente hemos nacido. Nuestra madre, ¿verdad?, nos tuvo en su vientre por 9 meses y hemos nacido al mundo. Pero cuando nacimos, hubo una registración también en el aspecto legal. Nuestro nombre aparece en los récords del lugar donde nacimos. Ahí está. Simplemente si queremos, o si alguien quiere confirmar dónde nació Raúl, les podría dar los datos y podrían confirmar dónde nació. Qué día, ¿verdad? En qué lugar, etcétera. Hay un récord aquí en la tierra de que hemos nacido. Ahora necesitamos ese récord, porque el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, sucede cuando declaramos así verbalmente que Jesús es nuestro Señor. Cuando creemos que su derramamiento de sangre es para el perdón de nuestros pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces somos sellados por el Espíritu Santo. Hay algo a nivel espiritual poderoso que sucede, y nuestro nombre aparece en el libro de la vida en el reino de los cielos. Sí, hemos nacido de nuevo. Somos criaturas nuevas. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Somos criaturas nuevas. Entonces, ¿por qué vivir como veníamos viviendo? Con dudas, con decepción, con falta de confianza en nosotros mismos. Si la palabra misma nos equipa para ser transformados, nos equipa para realmente, a través de la resurrección de Jesús, quiero decirle que viene un regalo cuando dice que la muerte ha sido absorbida. ¿Sabe lo que sucede? Es que pasamos a tener vida eterna. Vida eterna. Esto no es cualquier cosa, ¿sí? Aquí estamos de paso. Realmente los años que estemos por vivir aquí, 80, 100, 120 años, los años, mejor dicho, que estemos por vivir es simplemente un pequeño destello de lo que es la eternidad. Imagínese usted esa paz, esa seguridad, esa esperanza. Realmente es poderosa, ¿sí? Tenemos vida eterna, porque de tal manera que amó Dios al mundo, ¿verdad?,
que envió a su Hijo, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No le parece que eso es una razón por la cual estar gozosos todo el día, todos los días? ¿Por qué levantarnos y caminar realmente triunfantes por la vida, victoriosos, con autoridad, pero siempre estando conscientes que dependemos de Dios, de que no somos soberanos, de que Él es el único soberano, ¿verdad? Siempre estar conscientes. Entonces realmente quiero mencionarle que los beneficios que tenemos, imagínese el perdón de los pecados, el poder de la vida eterna, el cumplimiento de sus deseos en nuestra vida. Esto para nosotros debemos de entenderlo como una nueva autoridad, una nueva identidad, una misión nueva que tenemos. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es de ir por el mundo y hacer discípulos. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer discípulos? Diciéndoles que Jesús resucitó. Así es. Y extendiéndoles una invitación para unirse al plan redentor de Dios. Ese plan que restaura a la vida humana, que florece, que remarca realmente los acontecimientos en el mundo de una forma tan diferente, ¿sí? Imagínese usted, para los que dudan, quiero decirle, no hay cielo. Para los que dudan, no hay propósito. Para los que dudan, no han vencido la muerte. Porque es a través de Jesús, es la persona de Jesús, su muerte y su resurrección, que nos ha llevado de muerte a vida, que nos ha liberado verdaderamente de los estragos de lo que es la vida natural del ser humano. Y lo mejor de todo, que ha alejado de nosotros a través de la fe, la idea de que nosotros podemos depender de nosotros y estamos bien. No, el único en el que podemos confiar es en Jesús. Jesús resucitó. Realmente llegar a tener a lograr una intimidad con Dios, al conocerle más. Realmente la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué le puedo decir? Simplemente nos lleva para vivir mejor. Nos ofrece un gozo más profundo. Tiene un significado más profundo. Estamos dentro de un propósito verdadero. La vida con Jesús es más completa, o es completa, mejor dicho. Realmente usted y yo no fuimos hechos para vivir sin Dios. Es por eso que no podemos encontrar paz. Es por eso que se vive con estragos, con situaciones difíciles. Realmente debemos de entender que con Él todo lo podemos. Y en Él todos somos. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si estamos hablando del poder de la resurrección de Jesús, quiero decirle nuevamente que es una realidad. Es una realidad. Entonces, imagínese, primero, Dios nos comprueba, ¿verdad?, por muchos hechos y evidencias, la resurrección de Jesús. Y eso prueba la veracidad de la palabra de Dios. Realmente, ¿cómo podemos revertir las cosas negativas en nuestra vida? Empecemos por creer la palabra de Dios. Empecemos por creer la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, dice la palabra, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19, vamos a leerlo, permítame, es 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19. Sí, dije al 19. Dice, y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que nosotros. Queriendo decir, si Cristo no resucitó, aún los que murieron antes
pues están sin esperanza. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no están perdonados. Si Cristo no resucitó, entonces la palabra de Dios, ¿cómo se puede hacer efectiva en nosotros? ¿Verdad? Hay un propósito poderoso por el cual Cristo resucitó de los muertos. Y hay un poder puesto a nuestra disposición a través de su resurrección. Entonces necesitamos conocer tanto el propósito como el poder para que podamos disfrutar al máximo nuestra relación con Dios, con los beneficios que nos acompañan en este mundo y en la vida eterna. ¿Sí? Entonces los voy a invitar a que después lean Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Y van a encontrar ahí cómo el apóstol Pablo, dentro de lo que dice hay algo que sobresale. Él dice, quiero conocer a Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice, como mencionaba en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 11, ya casi para terminar, y él lo dice en el versículo 10, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, conocer o sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Imagínense nada más. Definitivamente esto es poderoso. De hecho, conocer a Cristo, ¿qué significa? El apóstol Pablo, para él, lo estaba tomando como lo primordial en su vida. En otras palabras, la resurrección de Jesús lo estaba llevando a un nivel de central. Esto es lo más importante para mi vida. Cristo, realmente creer en Jesús, creer en su resurrección, nos lleva verdaderamente a una relación con un Salvador vivo, con un Dios que podemos conocer, con un Dios que infunde en nuestra vida y nos da poder, que nos transforma en su semejanza, y lógicamente con el conocimiento que debemos de tener, nos va a llevar a la obediencia, y eso nos va a permitir y nos va a dar el poder de permanecer unidos a Él. Porque dice la palabra que separados de Él, nada podremos hacer. Si separados de Él, nada podremos hacer. Entonces, el apóstol Pablo nos da un ejemplo extraordinario y debemos de tomarlo de esa forma, conocer a Cristo, conocer de su resurrección, del poder de su resurrección. Podríamos leer Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, ¿sí? Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entienda y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Imagínense, aquí está diciendo que conocer a Dios es más importante que la sabiduría, más importante que el poder, que la fuerza, que las riquezas. Imagínese usted, si llevamos esto a una comparación, ¿cuáles son las personas más admiradas en este mundo? ¿Sí? ¿Cuáles son las personas más admiradas y cuáles son las cualidades que tiene? ¿Podría usted describir 3 cualidades de las personas más admiradas en el mundo? Podríamos decir que son brillantes, que son inteligentes, que son conocedores. O podríamos decir que están dotados con una fuerza superior, o con un talento, o con una belleza superior. O podríamos decir que han acumulado gran riqueza. ¿Cuáles son las 3 cualidades más sobresalientes de alguien de las personas más admiradas en el mundo? Porque Dios nos está diciendo a través de Jeremías que ninguno de esto es importante, que nada de esto es importante, que lo que más importa que cualquier cosa, que cualquier otra cosa es entender y conocer a Dios. ¿Sí?
que Él se deleita con la bondad, la justicia. Él lo dice, con el derecho, con la misericordia. Y esto, quiero decirle que realmente está en prominencia de conocer. Conocer a Dios, realmente al mismo Jesús, está todo en la palabra de Dios. Ahora dice en Juan capítulo 17, versículo 3, dice que en Él está la vida eterna, y que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo dice, ahora bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Jesús. En otras palabras, sin conocerlo, no hay vida verdadera. No hay vida en abundancia. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, de acuerdo a las instrucciones de Dios nuestro Creador, se nos indica la razón por la cual billones de personas viven una vida vacía. Viven haciendo para lo que no fueron creados. En otras palabras, buscando la sabiduría, buscando el poder, buscando la riqueza, la gloria misma, ¿verdad? Y ya mencionamos que nada de eso es de importancia. Lo que importa es conocer a Dios, conocer el poder de la resurrección de Jesús, vivir como Dios quiere. Finalmente vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Esto es la traducción en lenguaje actual. En otras palabras, nuestro conocimiento de Él conduce a empoderarnos a nosotros con todo lo que necesitamos para la vida. Juan hace un punto similar cerca del final de su primera carta cuando dice, primera de Juan capítulo 5 versículo 20, repito, primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al que es verdadero. Y estamos en el que es verdadero, incluso en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Tremendo, ¿verdad? Quiero mencionarle que esto es fundamental. Esto es fundamental. Lo encontramos, las pruebas que nos dejan sin duda alguna, está realmente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las cartas. Todos están de acuerdo en que conocer a Dios, en que conocer a Jesús es lo más importante. Es lo más importante. ¿Sí? Eso es. Es lo primero que debemos de hacer. Entonces, ¿cómo podemos conocer más de Dios? Bueno, escuchemos a quienes hablan de la palabra de Dios. Leamos y estudiemos la palabra de Dios también. Y de esa forma vamos a ser impactados con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y otras personas serán impactadas con la presencia de Dios en sus vidas y en nuestras vidas. Entonces, primero, el primer paso es creer en Él, creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, porque es lo que estamos celebrando el día de hoy. Creemos en su resurrección, creemos en que realmente tuvo lugar y realmente debemos de desear que nos haga y nos lleve a ser una nueva creación, una nueva criatura, ¿verdad? Dentro de su reino, dentro del reino de los cielos. Después también tenemos que aprender a pasar tiempo en la oración, orar solos, orar con los demás. En la oración podemos compartir todas nuestras alegrías, nuestras frustraciones, nuestros dolores con este Dios que creó todo lo visible y lo invisible, que nos cuida, que nos ama, y realmente trabajemos para construir una relación en un nivel extraordinario con Él. Y enseguida
pues lógicamente la relación extraordinaria nos va a llevar a un tercer paso, que es vivir los resultados de aplicar sus principios en nuestra vida. Imagínese usted lo que podemos resolver. ¿Sabe lo que podemos resolver con los principios de Dios en nuestra vida? Todo se puede resolver. Todo, sí, porque detrás de su palabra está Él. Alguien diría, es que Dios me está apoyando. Sí, detrás de la palabra misma, Jesús, que Jesús dijo, está Él, está vivo y está resucitado. Así es de que yo les invito, el tiempo se va rapidísimo, a que no se quede esto solamente como una idea, sino que, así como el apóstol Pablo, deseo conocer el poder de Dios, deseo conocer a Dios y el poder de la resurrección de Jesús. Tome usted en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que el apóstol Pablo no le está pidiendo más poder a Dios. No le está pidiendo más poder a Dios, sino le está pidiendo que pueda conocer el poder de la resurrección que ya tiene. Usted ya tiene en sus manos el poder de la resurrección de Jesús. Usted y yo ya tenemos en nuestras manos la autoridad delegada de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? ¿No le parece a usted que es mucho? Realmente no es solamente una idea, es algo real. ¿Sí? Entonces, simplemente pongamos nuestra vida en manos de Dios. Realmente hemos sido perdonados, ha sido derramada la sangre perfecta, nuestro Salvador perfecto, Jesús, nos ha traído de muerte a vida, nos posiciona para tener autoridad sobre todo lo creado y nos dice que somos victoriosos, que ya hemos vencido. Así como Cristo murió y resucitó, que su resurrección realmente es real, que en su resurrección encontramos la justificación, la propiciación, sí, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, la expiación, la redención, que realmente eran los puntos que me hubiera gustado haber hablado este día. Por alguna razón no fue así, ¿verdad? Pero siempre estemos conscientes que Dios, el plan de Dios siempre es perfecto para todo lo que necesitamos. Así es de que espero que este día sea extraordinario para todos. Vamos a terminar con una oración. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por este día. Te damos gracias porque estamos celebrando la resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús, la prueba de quien controla todo lo que es la creación y no es controlado por su creación. La prueba de que Jesús lo que dijo es verdadero, es real para nuestras vidas, que gracias a su resurrección se ha vencido la muerte, se ha probado que la muerte está vencida y que eso aplica para nosotros, que no estaremos eternamente en una tumba, que no estaremos eternamente inertes, sino que tenemos una vida verdadera en eternidad en tu presencia, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu plan perfecto, gracias por el derramamiento de sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz. Gracias porque cuando Él dijo consumado es, nos hizo entender que todo, absolutamente todo está hecho ya. Todo está otorgado, todo está en posición perfecta para que nosotros vivamos una vida realmente que refleje tu grandeza, tu amor, tu alegría, mejor dicho, que es la alegría y que sea la alegría para nuestras vidas, el gozo, un gozo sin fin, Padre, que debemos de vivir en nuestra vida, si entendemos verdaderamente ese poder en la resurrección, Padre, y ese poder que tenemos de vida eterna en tu reino. Gracias, Padre, por todo tu amor. Sabemos que pertenecemos a ti. Todo lo que has puesto en nuestras manos te pertenece. Simplemente te pedimos que nos des más sabiduría para lograr conocerte más. Que nos des más inteligencia para poder aplicar tus principios en nuestra vida y que realmente nuestras vidas sobre la faz de la tierra brillen por tu luz, porque no tenemos luz propia, sino que brillen por tu luz, por tu grandeza, que realmente, Padre, logremos transformar la vida de los demás a la vez que se transforma nuestra vida para bien.
que siempre estemos conscientes de que toda la gloria, toda la honra, todo el honor te pertenecen. Tuyo es el reino y la vida eterna, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por ese plan perfecto que tienes para cada uno. Gracias. Nos ponemos en tus manos y te declaramos nuevamente nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, y a Jesús nuestro Señor y Salvador. Gracias por ese plan perfecto nuevamente, y te pedimos que vivamos realmente caminando aquí en la tierra en victoria, como es tu deseo. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les damos gracias por haberse conectado a esta conferencia. Que pasen un día extraordinario. Voy a dejarlos con una canción que describe, les voy a adelantar un poquito lo que describe. Es en el momento en que Jesús estaba crucificado. Y estas palabras, esta letra es escrita como por un soldado, uno de los soldados que estaba siendo testigo ahí en lo que es el sacrificio de Jesús, y ese soldado también es puesto a cuidar la tumba de Jesús. Así de que es una narración donde se titula Él vive. Él vive. Así de que espero que la disfruten y que pasen un día extraordinario. Mi nombre es Raúl González, deseándoles lo mejor. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Permítanme un segundo que tengo que compartir aquí el audio. Ya empezó, pero aquí está. Muy bien. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer,
Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, al Señor, a Jesús, nuestro El Club de Mentores, transformando líderes en triunfadores de primera clase. Conéctese a nuestras conferencias formativas y aumente sus conocimientos. Visítenos en elclubdementores.com.